vamos a dar paso a la pequeña mesa redonda. Bueno, como digo, son muchos conceptos que se han tratado, que la verdad creo que podíamos estar largo y tendido hablando sobre ellos. Por ejemplo, conceptos que mencionaba Miguel Ángel sobre tejer comunidad, tejer redes. Creo que es una cosa que, bueno, todos estáis de acuerdo en que es algo fundamental y todos habéis hablado respecto a ello en vuestras charlas. Me ha gustado mucho lo que comentaba Pilar sobre inspirar en el museo, no solo que sirva como plataforma para generar contenido y compartirlo, sino también eso, de alguna manera, pues hacer que las personas pues, sean partícipes de todo ello. Y bueno, al hilo de todo esto, bueno, quería preguntar un poco así para ir abriendo boca. ¿Cómo los museos afrontan estos retos, esta forma de inspirar de alguna manera a los públicos para que bueno, llegue no a todo el mundo, sino de una forma pues, que todo el mundo pueda identificarse, porque al fin y al cabo el patrimonio cultural es algo que es de todos, tiene unos rasgos identitarios muy fuertes y mucha gente, pues, por ejemplo, no conoce este museo, ni siquiera la propia Valladolid, o en lugares como Andalucía, donde la Semana Santa, la imaginería en general está muy arraigada. ¿Cómo los museos pueden hacer para inspirar todo ello? No sé si alguien quiere contestar. He puesto el ejemplo de la imaginería por la casa en la que estamos, pero puede ser a cualquier otro contenido. Comentando por alusiones, por el tema de la imaginería, lo que comenta Fernando es verdad, el museo tenemos un reto importante que es dar a conocer el museo incluso a la propia gente de Valladolid, ¿no? Entonces, a veces decimos, ¿estamos haciendo bien nuestro trabajo? ¿Realmente somos capaces de, estamos comunicando bien lo que queremos comunicar? Porque hay gente que vive a 2 calles de aquí y no ha visto el museo nunca. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O por qué viene la gente, también de prensa, por ejemplo, a decir en diciembre, oye, quiero hacer una pieza porque tenéis el Belén montado? No, perdona, el Belén está montado todo el año. Lo que ocurre es que, entonces nosotros siempre lo decimos, durante todo el año cuando nos preguntan, en Villena tenemos el Belén napolitano. Es decir, siempre hay que andar incidiendo un poco esas cosas y yo creo que aunque hagamos mucho esfuerzo en comunicar, al final, sea con redes sociales, con páginas web, con lo que sea, al final yo creo que siempre va a haber algún nicho, ¿no? Un grupo de gente que no terminamos de llegar y yo creo que es un poco también el reto al que tenemos que aspirar. Yo también quiero añadir aquí una cosa, porque el mes pasado tuvimos una experiencia que resultó muy, muy positiva, que una actividad que en un museo, como el Museo Nacional de Escultura, parece que no tiene nada que ver, que es una exhibición de breakdance, al final fue un éxito total con el aforo completo. Y como dijo nuestra compañera Eva, una de las organizadoras, fue un conjunto de bastones y tatuajes. El público no fueron ni todos jóvenes ni todos mayores, había gente de todas las edades y esa también puede ser una forma de acercar al público a las instituciones, que a través de una actividad que igual, si no de otra forma, no te acercas al museo, a partir de ahí ya descubras pues que aquí hay pasos de Semana Santa, hay obras de autores como Berruguete, están también las reproducciones artísticas y claro, al final, a partir de ahí puedes decir, pues mira, esto me interesa, esto es interesante, voy a volver otro día a verlo con más calma. Quizá también hay que intentar innovar un poco y salirse de lo que estaría como establecido o de lo que se espera de un museo que al final es madera policromada castellana. Yo creo que quizá hay que ver un poco la relevancia que tienen, hay que luchar, ¿no? por ver que estos museos sigan siendo relevantes para la sociedad. Y entonces, ¿qué tienen que aportar, ¿no? Y en el caso del Prado, bueno, hay una línea un poco de que sirven de inspiración para nuevos artistas. Entonces hay artistas muy consagrados, pues que viene pues eso, lo de Tim Burton y tal, o cantantes o lo que sea, pero luego también, pues yo qué sé, artistas más de a pie, ¿no? Pero que siguen buscando su inspiración en el Prado. Entonces, bueno, pues si ves que gente que quizás es más cercana a ti, no vive en tu época, te gusta o le sigues, si para esa persona es importante el Prado porque puede sacar de inspiración, pues bueno, es una forma de enganchar quizá. Sí, bueno, si se quiere intervenir por parte del público, que levante la mano y les paso el micrófono. Vale. ¿No?
Por ahí levantan una mano al fondo. Sí, vale, bien. Hola, lo primero, daros las gracias por el trabajo que habéis compartido, tanto ayer como hoy, como por el trabajo que ya lleváis años desarrollando. Eso lo primero de todo. Finalizasteis desde el Museo de Escultura hablando de esos planes de futuro y el barroquista habló de esos planes de año nuevo que se van postergando. Me gustaría saber si nos podéis dar así como una primicia de esos planes de futuro que veis más a lo mejor en el corto o medio plazo, ¿no? Ya no nos vamos a los de año nuevo. ¿Por qué me miráis? Por favor. Yo ahora mismo estoy escribiendo un libro y una tesis doctoral al mismo tiempo. Entonces, porque si no mis directores de tesis doctoral me van a convertir a mí en el paso de Semana Santa. Y no puede ser. Son unos santos, debo decir. Y ahora mismo lo más inminente es la 5ª temporada del Condensador de Flujo, que va a ser una cosa muy especial. Pero es que siempre hay frentes abiertos, ¿no? Y hay un montón de proyectos. Hay una cosa que estaría chula, ¿no? Porque micrófonos Manrique se acoplan a la muerte de su padre. Me voy a girar un poquito. O me voy a este, entonces. Sí, que parece que está. Hay una cosa que es muy interesante, que al final comentamos mucho los casos de éxito. Igual estaba bien hacer una segunda edición contando los fracasos, ¿vale? Porque hay un montón de cosas en las que trabajas y no funcionan. Y no pasa nada, ¿no? Y eso es una cosa que es muy injusta de las redes sociales, porque yo al fin y al cabo pues soy un privilegiado, pero muchas veces cuando te preguntan, las redes sociales son picar muchísima piedra y la comunicación digital es picar muchísima piedra y no ver ningún tipo de resultado durante muchísimo tiempo. Y eso es a mí algo que es muy importante tener en cuenta cuando hablas desde una institución, porque yo con mi tiempo libre puedo hacer lo que quiera y es mi problema. Pero a la hora de destinar recursos públicos a algo que no da resultados medibles pronto, también hay que tenerlo en cuenta. Me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero es porque es justo lo que se me ha pasado ahora por la cabeza. Sobre lo que se decía de cómo inspirar desde el museo, creo que aquí hay que ser claro y no solo tenemos que buscar que la gente venga aquí. El museo forma parte de un entramado cultural, pero cuando dicen las estadísticas culturales, la gente que más viene a los museos es la gente con más estudios y también la gente que participa en otras actividades culturales, principalmente la gente que lee, la gente que va al cine, la gente que va al teatro. Entonces, yo creo que desde el museo no está mal, y eso es una cosa que estamos intentando es meter en la cabeza de la gente que viene aquí, que nos ve por las redes, de que cuando se expone el Belén napolitano de una forma o de otra, quizá en el Belén napolitano en su museografía detrás te la puedo relacionar con una película de Lars von Trier, igual algo que la veas por las redes. Es decir, generar una sociedad más culta, no necesariamente en el ámbito estricto del museo, sino hacer una sociedad más culta que, viviendo a 2 calles, le llame decir, igual si entro en el museo entiendo lo que hay dentro. O sea, no solo quedarnos en estas 4 paredes, sino pues atacar a otros ámbitos, ¿no? Que intentar que la sociedad pues sea más empoderada de una forma en el ámbito cultural y que tome más la iniciativa. No solo decir, oye, pero seguro que no te interesa el paso de Semana Santa, pues es que igual no lo comprende o no le interesa. Entonces, intentar vincularnos pues con la estética contemporánea, con las formas contemporáneas de consumir la cultura, creo que eso es de vital importancia. Y ahí hay un tema, ahora que estoy viendo a Consuelo desde aquí, que cuando estuvimos en Galería de Colecciones Reales con Carlos del Amor salió, que me parece muy interesante. Antes hablaba con Javier el tema de redes sociales y jóvenes, ¿no? Parece que las redes sociales sirven para conectar con el público joven, cuando en realidad en redes sociales hay públicos de todas las edades. ¿Por qué estamos siempre persiguiendo al público? Quiero decir, parece como si no lo tuviéramos, que lo tenemos de base. Y fijaos que parece que, sobre todo en el mundo museos, también en la música clásica, por ejemplo, hay mucha preocupación por el público joven, como si no viniese. Luego miras las estadísticas y vienen bastante. Y no nos preocupamos por los hombres. Según todas las estadísticas de consumo cultural, es que esto salió justo cuando lo hablábamos en Colecciones Reales, cualquier estadística de consumo cultural que busquéis dice que el público cultural es básicamente mujeres, mayoritariamente, ¿no? Claro, y que pagan además, ¿no? Claro. Pero no nos preocupa tanto los hombres. ¿Qué pasa con los hombres que no vienen a los museos? ¿Por qué los hombres no vienen a los museos? Y a veces estamos como ahí condicionados por qué los jóvenes no vienen a los museos y no nos preocupan los hombres, que es bastante más grave. Y yo me... Claro. Nos hemos llegado a preocupar si nosotras programábamos en femenino, porque no vienen hombres. Claro. Ahí hay un patrón de consumos culturales que es el que es, y cambiarlo...
Ostras, es que como reposen los hombros de todos los responsables de comunicación de todos los museos de España, me parece un peso alucinante, ¿no? Que al final hay cosas que son como muy sociales y transversales. Y siempre nos preocupan los jóvenes, pero yo aquí en la experiencia, y tenemos experiencias en esta misma sala, es que los jóvenes vienen. O sea, los museos se iban a morir hace 100 años y las orquestas sinfónicas hace 200. Y al final sigue habiendo una renovación de público en ese sentido. Teníamos por aquí una pregunta. Sí, bueno, en la misma línea que comentabais ahora, que comentaba Fernando antes, es decir, cómo hacer que esta comunidad del mundo online en la nube abstracta pase a personas que vienen, que vuelven y que participan en esas actividades. Yo, el ejemplo que mejor conozco es el de este museo, que ha habido ocasiones en las que en este auditorio había más gente ahí arriba que aquí en las butacas. Y eso Alejandro, por ejemplo, puede dar fe de ello. En el Prado me imagino que no pasará, yo todas las actividades que he ido al Prado hay mucha gente. Pero ese arraigo, ese volver, ese crear una comunidad física más allá de lo virtual, ¿cómo se hace? O sea, más allá de que venga una persona porque le interesa puntualmente una actividad, si es que llega a enterarse o si es que llega a interesarse, ¿cómo hacer que la gente vuelva, repita, y si me lo permitís, que esto es una cosa de la que voy a hablar un poco mañana o voy a hacer alusiones mañana, que desarrolle un cierto vínculo hacia el museo? O sea, que no se quede simplemente en un lugar que tengo que visitar o un lugar al que voy una vez porque me interesa una cosa concreta, sino que se convierta en una suerte de hábito. Pienso, por ejemplo, en el público a lo mejor universitario, estudiantes del medio, cómo hacer que se interesen, cómo hacer que las actividades les transmitan y cómo hacer incluso pues, que lo que es la propia colección, poder que les aporte cosas nuevas de manera asidua, convencerles de alguna manera de ello. ¿Cómo se hace? Porque es una cosa que yo, al menos desde la experiencia que tengo en este caso, el Museo Nacional de Escultura, también por lo que conozco el Museo del Prado, que también procuro conocerlo lo más posible, ¿cómo se hace eso? En el centro, bueno, en la Ciudad de la Cultura, tampoco sé cómo se hace, qué nivel de implicación hay de gente que viene, vuelve y crea una comunidad al estar apartado del centro de la ciudad y demás. No sé cómo lo veis así en general, que a lo mejor he hablado más yo de lo que vais a responder. Disculpadme. Ahí hay un punto que yo creo que es interesante, que es que esto es como una obsesión que yo tengo, que los museos nacieron deshumanizados y hay que humanizarlos y cuesta. En el sentido en el que algo como los directos del Museo del Prado ha servido para ponerle voz y humanidad a una institución muy grande, que tradicionalmente no tenía esa humanidad. Yo a veces comparo al personal tradicional de los museos con el servicio de la época barroca, que tenía que desaparecer en los pasadizos secretos para no ser visible, ¿no? Llegar, poner un chocolate y marcharse. Se supone que no se tenía que ver. Y así ha sido el personal museístico durante prácticamente toda la historia de las instituciones museísticas. Y cambiar eso cuesta mucho, porque cambiar eso es muy complicado. Al final tú visitas la Catedral de Valladolid y tú visitas un conjunto de piedras. Y la gente que está detrás normalmente no es visible. Y a mí me da la sensación de que todas estas iniciativas, que no pueden ser solo del ámbito de las redes sociales, pero que evidentemente lo digital ayuda mucho, que permiten humanizar a los equipos que hay detrás, ojo, que se quieran dejar humanizar, porque esto es una cosa también que habría que discutir, hasta qué punto el personal técnico tiene... Es que tenemos que darle mucho las gracias a toda la gente que sale en los vídeos del Museo del Prado, porque no es su obligación, no es su trabajo. Y son muy generosos, poniéndose delante y poniendo la cara, y a la gente que lo hace en las redes sociales de los distintos museos, ¿no? Entonces, ese punto yo creo que es algo que ahora está empezando a romperse, pero se rompe poquito a poco, ¿no? Porque, bueno, se ve de otra manera, hay otras generaciones que también te impulsan, o lo que comentábamos, ¿no? Pues al final sales en un directo y en tu familia te dice, pues qué bien que saliste en el directo, tal y cual. Pero eso ha costado mucho romperlo, porque hay que reconocer que el modelo de consumo cultural que hemos tenido durante mucho tiempo era para un público muy pequeño, llámese museos, llámese teatros. Y ahora el mundo es completamente distinto, ya no tiene sentido ese tipo de consumo cultural. Sí, yo creo que hay una cosa muy básica, que es que si la visita es agradable, vuelves. Entonces, bueno, hay de todo, también es un museo muy grande, hay diferentes tipos de públicos, hay públicos que es de una visita, entonces es mucho de turismo. Pero es un poco así, y luego, claro, siempre intentas... Dentro de lo que cabe, dentro de ver pues, un turismo masivo que hay en el Prado de los 3 millones, no sé cuántos mil años, sí. los años, también hay pues,
un público pues fiel de personas de Madrid o incluso de personas que nos trasladamos de fuera de Madrid expresamente a intentar pues tener una cierta implicación en la medida de las posibilidades con el museo, y entiendo bueno pues que en ese caso, al menos numéricamente y por estadística, tiene que ser mayor, ¿no? Aún dentro de la diversidad, de que hay gente que va, hace las fotos escondidas y se va a su casa, ¿no? Porque eso es así. Sí, o sea, en el fondo que haya novedades, que haya algo que te ayude a volver y que sea agradable. Ya poco más, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él, con Javier, porque la verdad es que la idea que decís, que comentas tú, Alberto, de cómo hacer que la gente tenga un vínculo con el museo, pues es muy complicado. Nosotros tenemos, como museos, tenemos recursos, en este caso colecciones que custodiamos y que hacemos llegar, ¿no? Pero ¿cómo las hacemos llegar? Pues de diversas formas, en este caso a través de redes sociales. Las actividades que programamos, como podéis ver desde el Departamento de Programas Públicos, estas actividades son muy variadas y se dirigen a todos los públicos. Obviamente no todo puede gustar a todo el mundo, pero intentamos tirar líneas para que de alguna forma la gente tenga constancia de que al menos una vez al mes va a haber una actividad, al menos una, que a lo mejor le llame. Y si eso genera cierta consistencia y genera cierta costumbre, cierto hábito, ahí va el vínculo. Ahí va el vínculo cuando una amiga de mi madre, por ejemplo, me dice, ¿ha llegado el newsletter? Digo, no, la vamos a lanzar mañana. Estoy esperándola porque quiero apuntarme a no sé qué. Eso es lo que genera el vínculo, esa espera, ¿no? Ese necesitar el museo para formar parte de tu ocio. Entonces, a eso aspiramos y en ese sentido en algunos casos lo hemos conseguido, pero también por eso tenemos actividades tan variadas, ¿no? En nuestro caso concreto me refiero, porque queremos llegar a diversos públicos, no únicamente al público joven, como comentaba Miguel Ángel, que al final, en este caso concreto, a lo mejor tenemos menos trayectoria en ese sentido, pero sí que buscamos tener una amplia variedad para que la gente se sienta identificada, se sienta a gusto, se sienta en el hogar, como estamos haciendo este trimestre, y por tanto se sienta también un poco con ganas de venir al museo y nos tenga como opción. Entonces yo creo que por ahí es muy poco a poco, no es un cambio de hábito porque finalmente eso es muy estructural, pero bueno, sí que intentamos poco a poco en ese sentido conseguirlo y lo que comentaba Javier, ¿no? Que la gente esté a gusto y que la gente se sienta cómoda viniendo al museo y que derribe esas ideas de no sé qué hay ahí, eso no es para mí, ¿no? Al contrario, que se sientan favorecidos a entrar y a disfrutar de lo que se le ofrece hasta aquí. Sí, yo en mi caso, que sí que es verdad que hay un gran porcentaje de público turista, pero hay mucho local que ha repetido y estamos muy orgullosos que en menos de 7 años haya gente que ha ido varias veces, ha ido a hacer un taller o ha venido con la amiga que no había venido para hacer una visita diferente. Y a nivel de comunidad sí que con el tema de Santa Rita el público es muy mayor porque estamos hablando de personas que seguramente vieron la capilla que se destruyó en el 63. Y cuando se está acercando mayo, ya antes de que yo haya anunciado nada, ya están llamando de este año cuándo es la misa, cuándo es la bendición de las rosas, cuándo vais a abrir. O sea, la gente llama por inercia. Y me encuentro con una casuística de que hemos intentado hacer un poco digital la festividad de Santa Rita, y es que al final funciona el cartel en los comercios del barrio porque las mujeres de 80 años no me van a ver en redes sociales. Entonces, sí que es verdad que específicamente para esa campaña adaptamos mucho sabiendo el público que va a haber, que es un público de edad pues muy elevado. Luego, otro aspecto que lo vimos este verano con el ciclo del Museo se mueve, es que había como creado una especie de comunidad, ¿verdad?, de señoras que se llamaban entre ellas y decían, no, hoy no puede venir Ana, porque pues su hijo se ha hecho un esguince, tal, claro. Se llamaban entre ellas, quedaban antes y luego cuando salían las veías hablando de lo que habían aprendido. Entonces, esto es un sitio en el que se aprende. Y es muy bonito que la gente haga una comunidad en torno al aprendizaje. Y eso se puede trasladar a las redes sociales. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer las publicaciones que hice como un pequeñísimo estudio público a mi grupo cercano de amigos y les dije, ¿a vosotros qué os gustaría? ¿Una publicación en la que solo ves una foto y una información muy sencilla o una que te exija una vez que la lees decir, ¿qué significará esta palabra? ¿Qué significará contraposto? Pues oye, igual para una persona que ha hecho, yo qué sé, que es autónomo, vete a saber en qué, pues no sabe lo que es un contraposto. Y me decían, no, eso. Entonces, a veces tenemos un poco de miedo como de espantar a la gente por usar un lenguaje técnico y en cierta manera la estamos infravalorando. Parece que vamos al mal sentido de la palabra de divulgar, como del vulgo, ¿no? Y no, o sea, es gente que está deseando aprender y que cuando aprende en comunidad hace una comunidad y está orgullosa de ello, sale contenta, sin freírle al cerebro, pero pues diciendo, joder, mira, pues hemos aprendido esto. Y creo que es algo que no debemos renunciar a ello. Claro, cuesta trabajo, pero para eso estamos. Teníamos una pregunta por aquí. Bueno, más que una pregunta es seguir comentando sobre el tema que estáis hablando.
Y un poco estamos hablando de comunicar arte en las redes sociales y voy a decir que las redes sociales no sirven para crear comunidad. Las sirven para tener el engagement, lo que queráis, pero lo que sirve para crear comunidad en un museo es el boca a boca. Y la comunidad es, a nivel redes sociales, sí, evidentemente se crea una comunidad online, pero lo primero es que hay que partir del tipo de concepto de museo que tienes. Yo trabajo en un museo que parte de la idea de que somos un museo social y que nuestro entorno más cercano, nuestra ciudad, es al que queremos tener más cerca, precisamente. Entonces, ¿eso cómo se logra? Con el boca a boca. Y las redes sociales son un recurso más, pero yo creo que si logras enganchar a alguien la primera vez que va, puede ser, nos ha pasado un niño, vengo porque he estado esta mañana con el cole y les he dicho a mi padre a mis padres que era imprescindible esta tarde ir a visitar el Museo de Arte Africano. Hemos creado comunidad. Luego, además, nos seguirán en redes y esto nos ayuda a difundir actividades, a seguir creando esa comunidad. Pero el boca a boca no lo va a sustituir nada. Entiendo que la experiencia personal, pues en la pandemia, evidentemente, ha sido un recurso fundamental, pero eso no lo va a sustituir nada. Y por eso hay que partir, yo creo, del concepto de creerse que eres un museo social y, abundando en lo que decía antes Miguel Ángel, la importancia de los departamentos de educación, de mediación, como queramos hacerlo, porque son los que intermedian entre la institución y siempre al final son los más olvidados y los que más en precario están. Todos tenemos dificultades de recursos, pero resulta que quien da la cara es el departamento de comunicación, bueno, como queramos llamarlo, mediación o difusión, y son fundamentales. Y eso así se crea el enganche, yo creo, ¿no? Se crea comunidad. Era por eso más un comentario que una pregunta. Sí, yo ahí discrepo. También depende de museos, claro. Es que sí, porque en nuestro caso, o sea, lo que veíais en redes sociales, el 9% es de Madrid. O sea, nosotros hablamos generalmente para un público que no va a visitar, es muy posible que no visite nunca el Museo del Prado. Y sin embargo, te aseguro que es comunidad. Es comunidad, están ahí pendientes, tenemos un montón de historias, de comentarios, vemos pues a lo mejor stories, ¿no? de la gente. Hay un caso muy interesante que es nietas poniéndoles instalándole Instagram a sus abuelas para ver el directo juntas. Si eso no es comunidad, o sea, hay momentos de esos. Hay profesoras poniendo los vídeos en directo a sus clases. El otro día vino una profesora de Venezuela que había estado ahorrando durante años para visitar el Museo del Prado porque estaba enganchada. Y significaba mucho estar pues, con lo que están pasando en Venezuela, estar todos los días, ver el directo, porque era una ventana que en ese momento pues no estaban esos problemas, era una pausa, ¿no? Era el oasis, ¿no? que decía Pilar. Entre ellos también se conocen, o sea, hubo un momento al comienzo de todos los directos en donde competían entre ellos para ver quién comentaba primero. Se decía, primero, tal, no sé qué, y tú los veías y decías, es que son los mismos. Y se iban conociendo entre ellos. Entonces, sí se genera comunidad, por supuesto. Depende de museos y de situaciones, pero la fuerza que tiene, además, por ejemplo, a la hora de... Nosotros hemos trabajado muchísimo, lo de los directos es la parte que se ve, pero la parte de detrás es contestar a todos los mensajes. Ahora nos cuesta mucho más porque, bueno, por el volumen, pero durante mucho tiempo estuvimos contestando todos los mensajes, aunque fuera con un corazón, y yo qué sé, pues te decía Pedro, te decía no sé cuánto, te decías, hola Pedro, gracias. Entonces, que el Museo del Prado te diga hola Pedro, eso genera comunidad. O sea, eso es algo que te está tocando, aunque que el Museo del Prado soy yo esperando al autobús. Pero bueno, o sea, sí tiene ese poder. Pero bueno, ya te digo, depende de museos. Hay como dos temas que igual se conectan un poco. Por un lado, el entorno digital forma parte de las tareas museísticas y yo creo que aparte estos días lo estamos viendo, que yo creo que lo que funciona es cuando enfocas esas herramientas digitales como parte de tu tarea normal, ¿no? O sea, el error, lo que no se debe hacer nunca es creer que solo están para promocionarse. Y pasa en muchas instituciones culturales, que solo utilizan las redes sociales para que vengas y ya, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema que me lleva a la segunda parte, que es el tema de la comunidad, el tema de lo que se hace en digital. Al final, la noticia que sale de casi todos los museos a final de año es el número de visitantes. Y nos quejamos todos los años, amargamente, de que es lo único que se mide, lo único que sale en prensa y como si fuera lo único importante.
Pues lo que comentabas de Javier de las vecinas que venían juntas, a mí me parece mucho más importante que 2.000 visitantes. Porque hay una relación. Pues a lo mejor tenemos que hackear el sistema y ponernos de acuerdo en que eso es lo que nos interesa medir. Porque si al final lo único que medimos es literalmente la cantidad de personas que entran por la puerta, y eso es lo que podemos justificar, que al final medimos eso porque es fácil de medir. Lo otro es difícil de medir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, preguntabas antes, Alberto, nosotros somos una institución muy joven y como joven que somos, fuimos muy antipáticos. Porque además, institución joven, grande, antipática. Y sin embargo, tenemos una relación muy cercana con la mayor parte de los visitantes. O sea, yo por la calle saludo a niños que conozco porque han venido 800 veces. Y los he atendido un montón de veces. Y para mí a lo mejor tiene más valor eso, saber que hay un número X de niños y niñas, ponle 300, que gracias a nuestro trabajo han entendido que el museo es un espacio que forma parte de su vida, aunque no vengan todos los días, que de repente decir hoy han venido 3.000 personas. Pero sin embargo, lo de las 3.000 personas hoy va a ser noticia y el trabajo que hacemos todos los días con grupos de proximidad, con grupos escolares, con grupos de mayores, con aulas de tercera edad en nuestro caso muchísimo, asociaciones, eso normalmente no es noticia. Entonces ahí el problema es ese, yo creo. Que hay una parte que es como la vistosa, los fuegos artificiales, y al final es la que se mide más fácil y es la que acaba trascendiendo. Pero luego el trabajo interesante de crear cantera cultural, de consumo cultural, ese normalmente no es tan visible. Y sí, le damos visibilidad a través de redes, ¿no? En este caso, nosotros tiramos mucho, por ejemplo, cuando visitaron el museo grupos escolares que empezaron justamente antes de ayer. Si vienen, por ejemplo, asociaciones de personas sordas últimamente y demás, todo eso procuramos darle visibilidad, ¿no? En las redes. A veces nosotros por nuestra cuenta, pero a veces ellos mismos hacen su publicación, nos etiqueta, nosotros le damos eco, les damos siempre las gracias. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestra comunidad, ¿no? Y nosotros formamos parte de la suya, es decir, somos una parte integrante de su vida. Y entonces ellos cuentan con nosotros en algún momento determinado del año, a lo mejor al inicio del curso, a lo mejor en esta época del año, pero siempre somos una opción en su agenda. Entonces eso siempre es de agradecer y nosotros por nuestra parte, concretamente, sí que lo agradecemos siempre. Y una cosilla, perdona, que tendemos a ser en el sector cultural muy modestos, en el bueno y en el mal sentido. Y yo he tenido una experiencia muy reciente con la exposición Tesoros Reales que hemos tenido, que ha sido un trabajo completamente desmesurado. O sea, nosotros tenemos un equipo muy pequeñito, muy pequeñito, y para nosotros montar una exposición de esas características era muy complicado. Y yo tomé una decisión, y fue una decisión personal además. Cada vez que terminaba una visita con público, y he hecho más de 200 visitas a esa exposición, o sea, es una cosa bastante obsesiva, terminaba la exposición diciéndole al público lo difícil que había sido hacer ese trabajo, lo exigente que había sido para el equipo y sacando pecho por el personal de la institución. En 2 semanas, eso fue la mejor publicidad que le podíamos haber hecho a la exposición, porque la gente tenía conciencia de que aquello era laborioso, que merecía la pena y que, oye, voy a avisar a mi primo para que venga porque esto le va a gustar. Y sin embargo no somos así, parece como que nos cuesta esto, ¿no? De decir, ostras, el trabajo que acaba de exponer Pilar es alucinante. Es alucinante y parece que tienes que esperar a que venga alguien y diga, haces un trabajo alucinante. Pues a lo mejor tenemos que acostumbrarnos a decir en los museos y en los espacios, que además somos públicos, que no vamos a ganar dinero con esto en la mayoría de los casos, decir, no sabéis el trabajo que hay aquí detrás, os lo voy a contar. Voy a dedicar 60 segundos a explicaros el currazo que ha sido esto que estáis viendo aquí. En relación también al tema de las comunidades, nosotros, por ejemplo, sí que un poco hemos sacado una nota de prensa diciendo este año han venido X colectivos vulnerables de X instituciones, un poco de agradecimiento por confianza. Nosotros hacemos visitas gratuitas cada mes a algún tipo de estos colectivos, pero además le dedicamos una nota de prensa. Y nada más, se me ha ido lo que me ibas a decir. No sé, se me ha ido. Bueno, tenemos 2 manos levantadas. Claro, también hay una parte que también hay que comprender a los medios de comunicación, esto lo hablábamos antes con Consuelo, que claro, que hay cosas de esto a lo mejor nos parece súper interesante a nosotros, pero a la gente no. Entonces, tenemos mucho ombliguismo, ¿no? Que, por ejemplo, o sea, para nosotros no saber si esto lo ha pintado este o este nos parece, pero que eso sea un alcornoque o un peral nos da igual. Un botánico se vuelve loco. Entonces hay que tener un poco de autocrítica también, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que, si no queremos que se hable de los habitantes, o sea, de los visitantes, ¿qué proponemos a cambio? Pero no que ha venido una persona de Aranjuez, es que hay que buscar algo para facilitar, ¿no?, la vida a los medios. Perdónate. Bueno, tenemos 2 manos levantadas por el tiempo que es, quizás habría que impedir cerrando. Sí me gustaría, si sobra una
poquitín de tiempo para una pregunta que me gustaría hacer, pero que conteste primero el público y luego vemos. Hola, soy Juan Manuel Gavarrón. Conectando con lo que acabas de decir, Javier Sainz, y un poco con lo que dijo ayer Nacho, sobre que tiene que ser bidireccional, acabas de decir que llega un momento que no podéis contestar a los comentarios. Entonces, me parece que empieza ahí a fallar, ¿no?, el sistema. Hay que contestar a todos. Cuando hay que, no sé cuántas personas tenéis en el Museo del Prado, pero si el Museo del Prado ya no da la capacidad para contestar a los comentarios, pues quizás lo que habéis trabajado por un lado se empieza a deshacer, ¿no?, el castillo. Entonces, no sé, creo que sería un buen debate saber cuándo hay que invertir en más personal, en más recursos humanos, en qué momento, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los grandes problemas de las administraciones públicas, ¿no?, que es muy difícil contar con personal. Entonces, en el fondo, tienes que tirar con los recursos que tienes. Y luego sí que es cierto, también lo comentabais, de pues, los problemas que tenéis, ¿no?, a nivel de recursos, que no todo es escalable, ¿no? Llega un momento en el que ya no puedes con todo, ¿no? Entonces pues intentas ser cercano de otras formas y sigues contestando cuando puedes. Si antes contestabas el 90% y ahora contestas el 60%, pues bueno, es un poco lo que hay, ¿no? Pero sigues contestando ese 60%. Entonces el esfuerzo también se valora, yo creo, por la otra parte. Entonces, bueno. ¿Queréis crecer? No, pero ¿Queréis crecer más? ¿Por qué no crecer más? Bueno, hay que crecer, pero con una inversión que está bien hecha, ¿no? Sí, hay que crecer, pero no hay que tener los pies de barro. Entonces hay que crecer con cabeza y con solidez. Nosotros en eso intentamos al menos no crecer muy rápido y por atajos, sino de forma sólida. Y bueno, esta parte sigue funcionando, se puede seguir creciendo. Otra cosa es que claro, si tienes al día, no sé, 300 mensajes, pues a lo mejor no los puedas contestar. Antes sí, ahora tienes más cosas que atender. Bueno, intentas, pues a lo mejor, por ejemplo, en Twitter, antes hacíamos hilos de Twitter, hace mucho, y los dejamos de hacer porque no podíamos, implicaba muchísimo trabajo. Sí que además la gente ya empezaron a salir cuentas que lo hacían muy bien, utilizaban los propios recursos del Prado. Entonces eso también estaba cubierto y pusimos el esfuerzo en otras redes. Entonces, bueno, vas redistribuyendo con lo que tienes. Con el tema que habéis dicho de las visitas a final de año, yo creo que eso se puede deber sobre todo por ver los museos únicamente como un recurso turístico. Entonces, la pregunta que quiero lanzar es ¿qué percepción tenéis vosotros desde los museos en relación con las instituciones públicas, que muchas veces sí que es cierto que lo único que ven es ese dato de hemos tenido no sé cuántos visitantes, como que además solo vinieran desde fuera, y porque muchas veces el propio ciudadano, en este caso de la ciudad de Valladolid, solo se acerca a los museos que tengan una colección permanente cuando viene alguien de fuera y hay que enseñarle las cosas de la ciudad. Porque, ¿para qué voy a volver si ya sé lo que hay y no ha cambiado? Eso es curioso porque es universal. Estamos creando como museos de dos velocidades. Museos que hacen actividades culturales para el público más o menos cercano, sobre todo si son actividades infantiles, tienes a todas las familias de los alrededores trayéndote allí a la chavalada, y luego se convierten en recursos turísticos. Y que falta como lo que cosa las dos cosas. Ahí el gran problema yo creo que está en lo difícil que resulta eliminar el museo del hábito turístico. Visitamos muchos más museos cuando estamos haciendo turismo que cuando estamos en casa. Y ahí a lo mejor la clave sería intentar lanzar campañas de lo que se están llevando los turistas y no estás disfrutando tú y lo tienes al lado de casa, ¿no? Hay algunos lugares que lo han intentado y les ha funcionado más o menos bien, sobre todo en otros países de Europa. Este tipo de campañas, sobre todo de colaboración entre diferentes museos, que eso es una cosa que también nos cuesta mucho. Tú te vas a muchas ciudades italianas, por ejemplo, que es el contexto que yo mejor conozco, y los museos colaboran muchísimo entre ellos,
para dar a conocer las actividades que hacen unos de otros y todo eso, e incluso desde el punto de vista del público turístico funcionan muchas veces mejor. Aquí en una ciudad más o menos pequeña, para saberte a qué hora abre cada museo, cada sitio que quieres consultar y dónde están las entradas, tienes un lío. En Italia, cualquier ciudad mínimamente turística, tienes una tarjeta que te sirve para entrar en todos los museos, o por lo menos en el 90% de los museos de la ciudad, con un precio unitario, ¿no? Al final hay como muchos obstáculos. Yo creo que no nos damos cuenta de... Los que estamos acostumbrados a hacer ese consumo cultural no nos damos cuenta de que a veces es difícil. O sea, tienes que poner un poco de tu parte, a veces hacer un sobreesfuerzo, y mucha gente no lo va a hacer. Y sobre todo el vecindario. Porque al final, yo soy de un sitio que tiene un patrimonio mundial, que es la Torre de Hércules, que es el único faro romano que sigue operativo. Más de la mitad de la población de A Coruña nunca ha visitado la Torre de Hércules. Nunca. Es así. Entonces, ahí hay un campo de trabajo infinito, prácticamente. Yo, con respecto a esto, creo que también influye un poco la llamada economía de la cultura, que se pasa a ver los museos más como una opción de mercado más que como un lugar que tiene un uso cultural que no es calificable, cuantificable en dinero. Y por eso creo que hay tanta obsesión con los números de visitantes, porque es la forma como de decir, esto es rentable, esto vale para algo. Si vienen 200.000 visitantes, está bien. Si no llega a 100.000, a 50.000, igual ya no está tan bien, no hace falta invertir tanto dinero, es una pérdida, en vez de verlo como una inversión que no se puede medir en dinero porque es valor educativo, como comentaba Javier, valor social, que se crean comunidades, te aporta otras experiencias, y yo creo que ahí es donde está un poco el fallo en la perspectiva, que se está viendo parte del sector cultural desde un punto de vista demasiado capitalista cuando hay que empezar a valorarlo con otros parámetros más humanísticos. Sobre esto que dices hay un artículo es un capítulo de un libro de Paul B. Preciado. El libro es Un apartamento en Urano y tienes un artículo que es El museo apagado y te dice pues cómo muchos museos solo hacen exposiciones de artistas que saben que van a gustar. Si piensan que igual no gustan, no lo hacen. Esto es como si yo cuando voy a hacer un post de Instagram digo, esto igual no es lo que pide la gente, entonces no lo voy a hacer. Es decir, estoy renunciando a enseñar a la gente o a transmitir algo. Esto pasa. Claro, esto es la dictadura del dinero. Entonces, claro, las administraciones tienen que intentar ser rentables, es lógico, el dinero público es muy escaso, tenemos que gestionarlo con mucho cuidado, pero claro, si solo miramos eso, por ahí van los tiros. Yo ahí tengo también, o sea, por supuesto estoy de acuerdo, o sea, hay que intentar hacer un poco las dos, pero es que la parte de las cifras, es que volviendo a lo de los medios de comunicación, es que es muy fácil, es que te están dando una noticia al año, que te la dan hecha, porque es una noticia que tiene las cifras, es comparativa, puedes tener gráficas, puedes comparar con otros museos, y luego además implica que es algo importante para la cultura, de acuerdo que son turistas y al final pues hacen la visita o no les importa o no sé, pero implica que es importante para la sociedad. Si no fueran los turistas, es que a lo mejor el presupuesto se divide por la mitad, porque si en lugar de tener 1 millón de visitantes tienes 60.000, ¿por qué te van a pagar ese dinero? A lo mejor lo ponen en otro lado, ¿no? O a lo mejor... Entonces, no sé, lo veo ahí también un poco complicado. Yo creo que somos nosotros los que tenemos que ofrecer alternativas, tenemos que ofrecer otros relatos. O sea, eso, las cifras, es que es algo muy, muy tangible. Pues vamos a buscar otra forma de meter en la ecuación cosas que nos interesan más, ¿no? O, no sé, o hemos hecho descubrimientos de tantos autores o tantas artistas por primera vez, yo qué sé, pero un poco con el lenguaje periodístico. Pero es que ahora mismo no podemos competir. Bueno, yo creo que ya podemos cerrar con una pregunta, una última. Nada, muy breve. Yo quería daros las gracias porque creo que sí que sois y hacéis comunidad. Creo que hace unas décadas sería impensable hacer yoga, tejer, hacer muchísimas actividades culturales, un concierto, actividades que se hacen en las salas del museo. Quería preguntaros qué actividad os gustaría llevar a cabo en un museo próximamente, en vuestros museos, y luego valorar también, o que valoraseis, si hay alguna diferencia en cuanto a las exposiciones temporales a la hora de trabajar con las redes sociales y qué impacto tienen para vuestros museos. Pregunta de examen, me gusta. Las exposiciones temporales en general son más complicadas.
porque tienes mucho menos tiempo. Yo, abro fuego yo, porque lo nuestro es 99% exposiciones temporales. Tienes mucho menos tiempo para asimilarlo y tienes muchísimo menos tiempo para trabajar con ello. Por ejemplo, en el caso de la que comentaba antes, Tesoros Reales, que fue casi fue un inédito, teníamos la suerte de que se estaba celebrando en la Gulbenkian de Lisboa, no la misma, pero casi, antes, era la primera itinerancia. Entonces, tomamos la decisión, que no es nada habitual, de que yo me fuese a Lisboa a ver la exposición para poder trabajar con ella antes de verla, antes de conocerla. Porque yo no sé qué pensáis, pero a mí me cuesta mucho materializar en mi cabeza las exposiciones hasta que las veo. O sea, puedes tener todas las fotos, todas las medidas de todas las piezas, todo lo que tú quieras, el montaje de la sala y lo que quieras. A la hora de saber cómo se la tienes que contar a la gente, hasta que ves las piezas delante, es imposible. Entonces fue algo inédito, nunca lo habíamos hecho, y me fui a Lisboa 2 días a trabajar en la Gulbenkian para conocerla antes. Por eso es complicado. Y en cuanto a qué me gustaría hacer, estamos planteando, sobre todo al hilo de ese futuro Centro de Artes Digitais, hacer encuentros formativos de creación digital, que creo que es una cosa muy interesante y que vendría muy bien, sobre todo para desdemonizar el tema digital y todas esas cosas y partir todo el mundo de la misma página, porque luego, claro, hablamos de las IAs, se monta un jaleo en redes y hay que acabar pidiendo perdón, pero al final tampoco la gente sabe cómo va la cosa. Entonces hay como mucho desconocimiento de herramientas que ya estamos manejando todos los días, incluso sin saberlo, y que forman parte también de nuestra parte de la creatividad. Empiezo por la actividad. A mí me gustaría caligrafía modernista, pero como tampoco hay tanto foco en tema de actividades, es simplemente una idea de futuro. Y respecto a exposiciones temporales, ahora tenemos una de primeras casas de artistas coetáneos a Gaudí, o sea, desde la primera casa de Víctor Horta, de Frank Lloyd Wright, etcétera, está comisariada por Juanjo La Huerta. Pero anteriormente tuvimos el año pasado una que acaparó prácticamente todo el museo. Había instalaciones, videoarte, artistas nunca vistos en España de arte asiático contemporáneo, comisariada juntamente con Casa Asia. Y cuando yo lo ponía en redes sociales fue yo estoy aquí porque quiero ver Gaudí. Mi perfil de Instagram era como, no me muestres una obra de Lili Nam, que es un artista coreano muy bueno, porque yo lo que quiero ver es Gaudí y cómo hizo el trencadís. O sea, entiéndeme, no era precisamente, no tuvo mucho tirón en nuestro caso, porque lo que la gente quiere ver es Gaudí, no exposiciones temporales que hagamos. En nuestro caso, el tema de actividades, pues bueno, siempre hay opciones. La verdad es que tenemos dentro de esa lista de deseos que manejamos todos, al final siempre hay opciones que están ahí. Nuestras compañeras también tienen ideas muy buenas y la verdad es que no sabría por cuál decantarme ni tampoco cuál decir ahora mismo, pero es verdad que siempre hay posibilidades. Intentamos, como os decía antes, llevar a cabo actividades innovadoras que abran. Por ejemplo, la más innovadora que hemos puesto últimamente en marcha fue la de breakdance, ¿no? A raíz de las Olimpiadas, pues nos pareció muy oportuno gestionar una actividad como esa, porque de esa forma, digamos, hacías otra imagen del museo, ¿no? Y en cuanto a exposiciones temporales, pues efectivamente, como comenta Miguel Ángel, la comunicación y difusión de la exposición temporal siempre es más complicada, porque estás limitado a un tiempo determinado en el que tienes que darlo todo en un momento muy concreto y luego tienes que intentar mantener ese pulse inicial durante el tiempo que dura, ¿no? Con recuerdos, con tal, generando algún tipo de colaboración, si no es con los comisarios, como esta última ocasión con Fernando y Elvira, por la Asociación Sorolla. Es decir, siempre tenemos que intentar recurrir a cosas que salen a lo mejor un poco de lo habitual. Entonces también implica un esfuerzo un poco adicional y en ese sentido, bueno, pues es que no nos queda otra, yo creo. Nosotros en el Prado la verdad es que las exposiciones temporales están un poco integradas dentro del día a día, entonces tampoco, o sea, sí tienes que enfocarte más y depende pues quién sea la comisaria, ¿no? O el comisario de la exposición, pues te adaptas, ¿no? Porque a veces es persona de fuera, entonces pues tienes que ver, bueno, pues cómo te coordinas, pero en general es más o menos parecido. Y proyectos, hay uno que hemos hecho que me gusta mucho, que es que sacar un poco las obras de contexto. Son reproducciones, pero muy buenas, ¿no? En tela, es como si fueran las mismas, ¿no? de las obras que se colgaron por diferentes lugares de Madrid. Ahora hay un proyecto que es que se han colgado por diferentes pueblos de Aragón y que la verdad es que es muy bonito cuando vas paseando y giras y de repente te encuentras ahí las lanzas de Velázquez, ¿no? Y como fuera de contexto y te choca, ¿no? Pero bueno, eso era, la verdad es que eso me gustó. Pero una cosa que me encantaría hacer, que no se va a hacer de momento, pero que a mí me parece que lo cambia todo, es quitar el cordoncito que separa de la visita, ¿no?
ese cordón lo cambia todo. Parece que no, pero cuando nosotros en los directos quitas el cordón para poder acercarte o enfocar hay algo psicológico que cambia. Entonces eso, si la gente lo pudiera experimentar, pues la verdad es que a mí me haría muy feliz. Bueno, yo creo que lo que deberíamos hacer con las exposiciones temporales es lo que dice Javier, es integrarlo, y eso yo creo que en cierta medida es lo que tratamos de hacer. Y también sobre las actividades, hace poco hicimos un taller de mindfulness, que puede parecer a simple vista que es algo que no tiene nada que ver con un museo, pero también fue una forma muy bonita de crear comunidad. Yo que fui, recuerdo que fue un momento precioso, porque estábamos todos como que habíamos experimentado una sensación de paz y de tranquilidad maravillosa. De hecho, que acabamos dándonos abrazos, casi con lágrimas en los ojos, y fue algo muy bonito. Y a mí es que esto es una cosa que me gustaría que fuera semanalmente, si puede ser. Y yo, para acabar, voy a pedir un imposible, que es que ya que las redes sociales han hecho a todo el mundo artista y tal, pues que también les haga comisarios de arte, y pues que alguien pues pudiese mandarnos una propuesta de: esta obra me ha recordado a esto que vi en tal sitio, o me ha causado este paralelismo con esta película que vi, mi pequeña exposición temporal de una obra del museo en una sala virtual. Bueno, pues damos por terminada la mesa redonda. Muchas gracias a todos los que habéis intervenido, especialmente a los ponentes por sus intervenciones. Enhorabuena también, porque creo que han sido muy instructivas, a la par que entretenidas. Y nada, a las 4 hay taller de fotografía y muchas gracias por venir.